Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Los rayos de sol que se colaban por la persiana de la cocina deberían haber traído calidez, pero para Elena, aquella mañana se sentía fría, un frío que le calaba hasta los huesos. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana. En sus manos sostenía una bandeja con una jarra de café con leche caliente y unos churros recién hechos que aún humeaban. El dulce aroma de la masa frita y el amargo del café se mezclaban en el aire, un aroma que normalmente hacía que Javier, su marido, sonriera de oreja a oreja al despertar. Los pasos de Elena se detuvieron a 2 metros de la puerta del salón. Su intención de darle una sorpresa con el desayuno se desvaneció de golpe, reemplazada por el martilleo acelerado de su corazón. No era por miedo a que se le cayera la bandeja, sino por las voces que atravesaban la delgada pared que separaba las estancias. Eran risas, pero no risas normales, sino risas que sonaban a satisfacción, a burla y a victoria. «Perfecto, nuestro plan va sobre ruedas, Javi». Era la voz de Elisa, la mujer que llevaba 3 días alojada en su casa con la excusa de que una tubería se había roto en su piso compartido. La mujer que Javier le había presentado como una compañera de trabajo que estaba pasando por un mal momento, pero su tono de voz aquella mañana no sonaba en absoluto como el de alguien en apuros. «¿Estás segura de que Elena no sospechará nada?». La voz grave de Javier se oyó, seguida del sonido de un sorbo de café. Un café que quién sabe quién le había preparado, pues Elena acababa de disponerse a llevarle el suyo. «Ay, Javier, hijo mío». Esta vez fue la voz de doña Isabel, la suegra de Elena, la que irrumpió con un tono de desprecio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Tu mujer es tonta hasta la médula. Mírala, 3 años casada contigo y solo sabe agachar la cabeza, cocinar, lavar y fregar. ¿Qué va a entender ella de papeles importantes?». Hubo un breve silencio, y luego sus risas estallaron de nuevo. Aquellas risas eran como cuchillos que le rebanaban los oídos a Elena. «Pues tienes razón, mamá», respondió Javier entre risas. «Se cree que estoy loco por ella. Y yo solo la necesito para que me haga de chacha gratis, mientras espero a que se libere toda la herencia de su padre». «Ahí le has dado», exclamó Elisa con entusiasmo. «Por eso, perfecto. Hoy mismo vendemos el coche de tu estúpida mujer. Ese Montero vale un buen pico, Javi. Con el dinero podemos dar la entrada para nuestro nuevo piso en el barrio de Salamanca. Y a Elena la convertimos en la asistenta de aquí. Total, con esa cara que tiene, le pega más ser la chacha que la señora de la casa». «De acuerdo», intervino doña Isabel con un brío renovado. «Al mediodía viene el comprador, ¿no? Que no falle nada. En cuanto el coche esté vendido y el dinero en tu cuenta, Javi, la obligamos a firmar el traspaso de la propiedad de esta casa. Si se niega, ya me encargo yo de hacerle la vida un infierno hasta que no aguante más y se largue». Elena sintió que le flaqueaban las rodillas. La bandeja en sus manos temblaba violentamente. Convertirla en la asistenta. Esa frase resonaba en su cabeza. Así que toda su bondad había sido considerada estupidez. Su paciencia, debilidad. Aquel Mitsubishi Montero era un regalo de cumpleaños de su difunto padre. Y esta casa también la había comprado su padre al contado antes de morir, como un refugio para ella. Javier había llegado a esa casa solo con una maleta de ropa y promesas dulces que resultaron estar podridas. Elena respiró hondo, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir. No podía llorar ahora. Si entraba allí llorando y montando una escena, sabrían que su plan había sido descubierto. Se pondrían en alerta, y Elena sabía que contra gente retorcida no se podía luchar con emociones, sino con una estrategia mucho más retorcida. Retrocedió lentamente hacia la cocina, sin hacer ruido. Dejó la bandeja sobre la encimera de mármol. Contempló su reflejo en el cristal de la ventana. Un rostro que siempre había estado sin maquillar. Un rostro que siempre sonreía al servir a su marido y a su suegra. «Muy bien», le susurró a su propio reflejo. Su mirada se tornó fría. Ya no había rastro de la esposa sumisa. «¿Queréis jugar a un teatro? Pues juguemos. Pero ahora, la directora ya no sois vosotros. La directora soy yo». 5 minutos después, Elena había recompuesto su expresión habitual. Un poco lánguida, con la cabeza ligeramente inclinada, exactamente como la esposa estúpida de la que acababan de hablar. Volvió a coger la bandeja y se dirigió al salón, esta vez arrastrando un poco los pies adrede para que la oyeran llegar. «Buenos días, Javi, mamá», saludó Elena en voz baja. La escena en el salón era repugnante vista con los ojos ya abiertos. Javier estaba sentado en el sofá principal con los pies sobre la mesa. A su lado, Elisa estaba sentada tan cerca que casi se tocaban,
sosteniendo el bote de galletas de Elena. Doña Isabel, en su mecedora, la escrutaba de arriba a abajo como si estuviera viendo una mancha de suciedad. Al instante se hizo el silencio. Javier bajó los pies rápidamente. Un poco nervioso, Elisa se apartó unos centímetros. «Hombre, Elena, ya era hora de aparecer. ¿No ves que tu marido tiene hambre?», espetó doña Isabel, rompiendo la tensión con una ira fingida. «Perdón, mamá, es que se había acabado la bombona de butano y he tenido que cambiarla», mintió Elena con fluidez. Dejó el café y los churros sobre la mesa. «Es que eres lenta hasta para eso. Menos mal que estaba Elisa para darme conversación, si no me muero del aburrimiento esperando a que cocines», se quejó Javier mientras cogía un churro sin dar las gracias. Elena sonrió levemente. «Lo siento, cariño. Ah, por cierto, ¿Elisa quiere un café? Le preparo otro ahora mismo». Elisa soltó una risita, una risa forzadamente dulce. «No te molestes, Elena. Yo ya he tomado un té. Además, no estoy acostumbrada a este café de puchero. Suelo tomar café de especialidad en cafeterías». Una humillación sutil. Elena lo anotó mentalmente. El café que llamaba de puchero era una arábica de origen único, que costaba una fortuna el paquete. Pero por supuesto, el paladar de Elisa, acostumbrado a las bebidas instantáneas, no lo apreciaría. «Elena», la llamó Javier. De repente su voz adoptó un tono de falsa autoridad que solía usar cuando quería pedirle dinero. «Esta tarde te quedas en casa, ¿verdad?» «Sí, Abby». «¿Por qué lo dices?» «Ya sabes que nunca voy a ninguna parte», respondió Elena mientras servía un vaso de agua a doña Isabel. «Bien, es que esta tarde viene un amigo mío. Quiere echarle un vistazo al Montero. Como le va a caducar el impuesto de circulación, él trabaja en la DGT y puede ayudar a renovarlo de forma express. Prepara los papeles, el permiso de circulación y la ficha técnica». Una mentira muy burda. Elena había pagado el impuesto de circulación el mes anterior a través de Internet, pero puso una cara de confusión perfecta. «Ah, sí, Javi. Qué bien. ¿Conoces a gente importante en tráfico?» «Claro, ahora mismo los preparo». Están en el cajón de arriba del armario. Los ojos de Javier brillaron. Intercambió una mirada con su madre y con Elisa. Una señal de victoria. Creían que el pez había picado el anzuelo. «Venga, pues. No te quedes ahí pasmada. La colada está amontonada en el patio. ¿O quieres que la haga Elisa?» «Ten un poco de amor propio», la reprendió doña Isabel, agitando la mano para ahuyentarla como si fuera una mosca. «Sí, mamá, ahora mismo voy», dijo Elena obedientemente. Se dio la vuelta. En cuanto les dio la espalda, su sonrisa inocente se desvaneció. Apretó la mandíbula. «Reíd ahora», pensó. «Disfrutad de vuestros últimos churros en esta casa, porque este mediodía os vais a tragar vuestro propio karma». Elena no fue al patio de la colada. Se deslizó hasta el trastero, cerca del garaje. Un lugar que Javier rara vez pisaba porque, según él, había mucho polvo y le hacía estornudar. Javier era el tipo de hombre presumido que temía mancharse, una debilidad que ahora jugaba a favor de Elena. En un rincón del trastero, oculto tras unas cajas de una licuadora y un ventilador rotos, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Era un legado de su padre. Solo Elena conocía la combinación. Sus dedos giraron ágilmente los números. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro estaban, perfectamente ordenados, todos los documentos que eran el objetivo de la codicia de su marido y su suegra. La escritura de propiedad de aquella lujosa casa de 2 plantas, la documentación completa del Mitsubishi Montero y varias libretas de depósitos a plazo fijo. Todo a nombre de Elena García. El padre de Elena había sido un constructor de éxito, pero muy precavido. Antes de casar a su única hija con Javier, ya había intuido algo sospechoso. Javier era demasiado encantador, demasiado salamero, pero sus ojos siempre se desviaban hacia el Rolex del padre o los coches del garaje. Por eso, su padre había insistido en firmar unas capitulaciones matrimoniales que separaban los bienes privativos. En aquel momento, Javier firmó porque pensó que el patrimonio de Elena no era gran cosa, y estaba seguro de que podría convencerla para cambiar la titularidad de las propiedades con el tiempo. Javier se equivocó de lleno. Elena cogió la carpeta con la documentación original del coche y la sopesó. «Por esto queréis convertirme en vuestra criada», murmuró con amargura. Luego, tomó un sobre grande de color marrón, idéntico al que usaba para guardar los documentos. No lo dejó vacío, sino que lo llenó con un fajo de papeles inútiles. Fotocopias de recetas de cocina, folletos del supermercado de la semana pasada y una factura de la luz ya pagada. Hizo que el grosor fuera exactamente igual al de la carpeta de documentos, y en la parte superior de esa pila de basura
Elena deslizó un folio en blanco, cogió un rotulador rojo y escribió en mayúsculas: «Menú para tu nueva asistenta». Sonrió satisfecha. Se guardó el sobre falso bajo la blusa. Mientras tanto, metió los documentos originales en un bolso viejo y desgastado, pero resistente. Elena sabía que Javier no comprobaría el contenido del sobre delante de ella. Era demasiado arrogante. Cogería el sobre, se lo llevaría a su amigo, el comprador, y lo abriría delante de él para presumir. Era su costumbre. Presumir primero, pensar después. Y ese era el momento que Elena estaba esperando. Pero esta preparación no era suficiente. Elena necesitaba el respaldo de la ley para contraatacar con toda la fuerza. Sacó su móvil, con la pantalla ligeramente agrietada. Un móvil de segunda mano que Javier le había comprado a un amigo con la excusa de ahorrar, mientras él mismo usaba el último iPhone, comprado con la tarjeta de crédito de Elena. Marcó un número guardado como Materiales de Construcción Pérez para no levantar sospechas. Sonó 2 veces antes de que una voz grave y autoritaria respondiera al otro lado. «Dígame». «Hola, Elena. Qué raro que llames tan temprano. ¿Puedo ayudarte en algo, Mateo?» Era el señor Mateo, el abogado de confianza de su difunto padre, y un tío lejano al que consideraba de la familia. Mateo. La voz de Elena temblaba, pero no de tristeza, sino de adrenalina. ¿Tienes tiempo a las 12 del mediodía? Necesito que vengas a casa. Y si puedes, trae a 2 hombres de seguridad de tu despacho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El tono de voz de Mateo cambió al instante a uno serio. Su instinto de abogado se había activado. «¿Qué ocurre, Elena? ¿Ese Javier ha vuelto a hacer de las suyas?» «Mucho más que eso, Mateo. Javier, su madre y su amante planean vender el montero que me dejó mi padre este mediodía. Creen que no lo sé. También planean echarme de casa o convertirme en su criada después de que consigan las escrituras». «¡Qué sinvergüenzas!», exclamó Mateo indignado. «Son unos desagradecidos. Tu padre lo recogió de la nada. Le dio capital para un negocio que se fundió no se sabe dónde. Y ahora quiere morder la mano que le da de comer. Por eso te necesito, Mateo. Ya he puesto a salvo la documentación del coche y las escrituras. Este mediodía, Javier hará la transacción con el comprador en el salón. Quiero que llegues justo cuando se esté produciendo. Vamos a pillarlos con las manos en la masa. Entiendo perfectamente tu plan». La voz de Mateo sonaba furiosa pero contenida. «Tranquila, Elena. Prepararé una orden de bloqueo de bienes y una notificación legal». «Ah, ¿y qué hay de la cuenta bancaria conjunta?» Justo a eso iba, Mateo. «Voy a transferirlo todo a mi cuenta personal a través de la banca móvil. He aguantado que me recortara el dinero para la compra, pero no voy a permitir que me la vacíe por completo. Hazlo de inmediato, Elena. Deja un saldo mínimo para que no sospechen si lo comprueban en un cajero. Pero vacía los depósitos». «De acuerdo. Gracias. Nos vemos al mediodía. Por favor, no llaméis al timbre. Entrad directamente. Dejaré la cancela del jardín un poco abierta». «Entendido. Aguanta 4 horas más. Les daremos una lección que no olvidarán en su vida». Colgaron. Elena respiró hondo. Inmediatamente abrió la aplicación del banco en su móvil. Sus dedos danzaron rápidamente sobre la pantalla. Transferir a cuenta personal de Elena García. Importe 10 €. Todo el saldo del depósito que acababa de vencer. Concepto. Devolución de capital. Transferencia realizada. Ahora, en la cuenta principal de Javier, cuya tarjeta de débito manejaba su madre, solo quedaba calderilla, unos 20 €. Suficiente para comprar gasolina, pero no para huir a otra ciudad. Elena sintió que un gran peso se desvanecía de su pecho. Ya no era la víctima. Era la cazadora esperando a que su presa cayera en la trampa. Con paso ligero, salió del trastero, lista para volver a interpretar su papel de esposa tonta y sumisa. A las 11 de la mañana, el sol estaba en lo alto y el calor empezaba a ser sofocante. Tan sofocante como el estado de ánimo de Elena, que tenía que fingir estar ocupada fregando el suelo del salón mientras Javier y Elisa veían Netflix en el sofá. El pie de Javier casi rozó la cabeza de Elena mientras ella fregaba debajo de la mesa. «Ten cuidado al fregar, no me mojes la alfombra», le espetó Javier sin apartar la vista de la pantalla. «Sí, cariño, perdona», respondió Elena en voz baja. De repente sonó el móvil de Javier. Miró la pantalla y sonrió de oreja a oreja. Le hizo una seña a Elisa y a su madre, que estaba comiendo fruta en el comedor. «Ya está a punto de llegar», le susurró a Elisa, pero lo suficientemente alto para que Elena lo oyera. Javier carraspeó, cambiando su entonación a una falsamente dulce. «Cariño, Elena». Elena enderezó su dolorida espalda, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Sí, Javi. Los papeles que te pedí esta mañana, ¿dónde están?» «Mi amigo está al llegar, y no es plan de hacerle esperar.
que es un hombre ocupado. Elena asintió lentamente. Ah, sí, Javi. Un momento, voy a por ellos al dormitorio. Elena entró en el dormitorio. Cogió el sobre marrón lleno de basura que había preparado por la mañana de su armario. El corazón le latía con fuerza. Era el momento crucial. Si Javier abría el sobre ahora, la guerra estallaría antes de tiempo. Salió de la habitación abrazando el sobre con fuerza contra el pecho, como si fuera algo muy valioso y le costara desprenderse de él. Esa actuación era importante para satisfacer el ego de Javier. Aquí tienes, Javi. Le entregó el sobre con la mano temblando deliberadamente. Pero es solo para renovar el impuesto, ¿verdad? Es que este coche era el favorito de mi padre. Javier le arrebató el sobre bruscamente. ¡Qué pesada eres! ¿No te fías de tu propio marido? Soy el cabeza de familia. Sé lo que es mejor para nuestro patrimonio. ¿Nuestro patrimonio?, pensó Elena con una risa amarga. ¿Desde cuándo es nuestro? Doña Isabel, al ver que el grueso sobre ya estaba en manos de su hijo, sonrió de par en par, mostrando un diente de oro. Así me gusta, Elena. Una buena esposa debe ser obediente. Si tu marido quiere gestionar los bienes para que prosperen, hay que apoyarlo, no sospechar de él. Sí, mamá, respondió Elena bajando la cabeza. Javier sopesó el sobre, notando su grosor. Perfecto, parece grueso. Es la documentación original, ¿no? Cuidado con haberme dado una fotocopia. Elena lo miró fijamente a los ojos, con la mirada más inocente que pudo fingir. Es la original, Javi. La saqué de la caja fuerte esa cuya combinación no conoces... Digo, del armario. Fingió un lapsus. Javier se rió con desdén. Va, esa caja fuerte vieja ya la reventaremos más adelante. Venga, vete a la cocina, prepara una buena comida. Cuando terminemos este asunto vamos a celebrarlo. Mi amigo también se queda a comer. ¿Qué preparo, Javi? Lo que sea, pero algo bueno. Un estofado de ternera o pollo al ajillo. No siempre lo mismo. Estoy harto de lentejas, intervino Elisa, como si fuera la señora de la casa. De acuerdo, Elisa, respondió Elena. Cuando Elena se dio la vuelta hacia la cocina, oyó a Javier susurrarle a Elisa. ¿Ves qué fácil? Me lo ha dado sin más. Qué tonta es. Eres muy listo, cariño. Qué ganas de tener el dinero, respondió Elisa con voz melosa. Elena cerró la puerta de la cocina lentamente. Apoyó la espalda en ella y miró el reloj de la pared. Las 11:30. Faltaba media hora. El señor Mateo estaba en camino. El comprador del coche estaba en camino. Y el desastre para Javier también estaba en camino. Elena no empezó a cocinar ni estofado ni pollo al ajillo. Al contrario, cogió un vaso de agua fría de la nevera, se sentó cómodamente en una silla de la cocina y empezó la cuenta atrás. No necesitaba cocinar para la celebración de su victoria, porque esa celebración nunca iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir era la función de teatro más satisfactoria de la vida de Elena, y ella tenía una entrada gratuita en primera fila, justo a las 12 en punto. El sonido estridente y maleducado del claxon de un coche se oyó desde la entrada. Sonó de forma prolongada y repetida, delatando el carácter impaciente de su dueño. Javier, que llevaba un rato paseando nervioso por el salón y mirando por la ventana, dio un salto de alegría. Su rostro tenso se iluminó de repente. «Ahí está, ya ha llegado Tony», exclamó. Se volvió hacia Elisa y doña Isabel. «Venga, poned cara amable, esto es mucho dinero». Elisa se arregló el pelo teñido de rubio. Se miró un momento en el espejo de la pared y luego se colgó del brazo de Javier con coquetería. «Listo, jefe. En cuanto tengamos el dinero, reservamos las vacaciones. ¿Vale? Hecho». «Elena», gritó Javier hacia la cocina. Elena apareció apresuradamente, todavía con el vestido de estar por casa, gastado y viejo, que se había puesto a propósito. El mejor disfraz para su papel. «Sí, Javi. Abre la cancela. Y no tardes. Es una visita importante», le ordenó bruscamente. Elena asintió y corrió hacia la entrada. Al abrir la pesada verja de hierro, un sedán negro y destartalado con los cristales tintados entró en el jardín. El conductor se bajó. Era Tony, un hombre corpulento con una camisa cuyos botones del vientre estaban a punto de saltar. Llevaba un grueso collar de oro de imitación y una pulsera de azabache. Su aspecto gritaba, chanchullero. «¡Hombre, Javi! ¿Qué pasa, tío?», saludó Tony a Javier con un apretón de manos ruidoso. «Todo bien, Tony, todo bien. Pasa, pasa. Echa un ojo a la mercancía». Javier señaló hacia el Mitsubishi Montero blanco que estaba aparcado impecable en el garaje. Elena lo había lavado esa misma mañana por orden de Javier, y su carrocería reluciente reflejaba el sol del mediodía. Tony soltó un silbido largo. Rodeó el coche, dio unos golpecitos en el capó y le dio una patada suave a una rueda para comprobar la presión.
Sus ojos eran los de un lobo mirando a una oveja gorda. «Joder, está impecable, Javi. ¿Apenas lo usáis?», preguntó Tony mientras acariciaba un retrovisor. «Casi nada. Como mucho lo usa mi mujer para ir al mercado. Y ni eso. Suele ir andando. Por eso tiene tan pocos kilómetros. Es una joya, vamos», mintió Javier. No mencionó que Elena usaba el coche a menudo para llevar comida a un comedor social todos los viernes, una actividad de la que Javier no tenía ni idea. «Vale, no está mal», asintió Tony. Su mirada se desvió entonces hacia Elena, que estaba de pie como una estatua junto a la puerta del garaje, esperando la siguiente orden. Tony le dio un codazo a Javier y se rió con lascivia. «Oye, Javi, no está mal la chacha nueva que te has buscado. Es joven pero tiene cara de mustia. Parece de las que obedecen». La sangre de Elena hirvió al oír aquello, pero su rostro permaneció impasible. Javier soltó una carcajada, una risa condescendiente. «¿Qué dices, loco? Esa es mi mujer, Elena». Tony abrió los ojos como platos y luego se rió aún más fuerte, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. «¿En serio? Pensaba que era la criada». «Joder, perdona, tía. Es que no pega nada con esta otra». Tony miró a Elisa, que estaba de pie con aire altivo junto a Javier. «Esta Elisa sí que parece la señora de la casa. La otra, pues, normal que quieras vender el coche para cambiar de mujer, ¿no?» Elisa rió tontamente, encantada con el cumplido. «Ay, Tony, ¿qué cosas dices? La verdad es que Javier siempre se queja de que se equivocó al elegir. Por eso ahora quiere arreglarlo». Bueno, dejad ese tema. No es plan de que nos oigan los vecinos», cortó doña Isabel, que salía de la casa abanicándose con un billete de 5 euros. «Venga, pasa, Tony. Hablemos dentro, que fuera hace mucho calor. Elena, prepara unos refrescos bien fríos, y que no estén aguados como la comida de ayer». «Sí, mamá», respondió Elena. Todos entraron en el salón. Elena los siguió. Vio a Javier invitar a Tony a sentarse en el cómodo sofá de piel, un sofá que Elena había comprado con la paga extra de su antiguo trabajo. Tony se sentó con las piernas estiradas. Encendió un cigarro sin pedir permiso y tiró la ceniza al suelo, a pesar de que había un cenicero en la mesa. «Bueno, Tony, ¿qué? Como acordamos por teléfono, ¿no? 15.000 euros en efectivo hoy mismo», preguntó Javier yendo al grano. Necesitaba el dinero cuanto antes de que Elena se diera cuenta o de que algún familiar suyo sospechara. Tony exhaló una bocanada de humo, haciendo que el salón, a pesar del aire acondicionado, se volviera sofocante. «Joder, qué prisa. Primero déjame ver los papeles. Permiso de circulación, ficha técnica, factura, la llave de repuesto. Si está todo en orden, el dinero sale al momento. Lo llevo aquí en la bolsa». Tony se dio una palmada en la bandolera de cuero, que se veía abultada. «Tranquilo, está todo completo. Ya lo he preparado», dijo Javier lleno de confianza. Miró a Elena, que acababa de llegar con una bandeja con 5 vasos de refresco de naranja. «Déjalo ahí, Elena, y luego vete a barrer o a hacer algo. No te quedes a escuchar conversaciones de hombres». Elena dejó los vasos lentamente. Podía ver las gotas de sudor de la codicia en la frente de Javier. La mano de su marido temblaba, no de miedo, sino de una excitación desmedida. «Aquí está la documentación». Javier cogió el sobre marrón y grueso que Elena le había dado. El sobre estaba sobre la mesa, justo delante de Tony. Elena se retiró lentamente a un rincón de la habitación, cogió una escoba y fingió limpiar el polvo de una esquina de la vitrina, pero sus ojos observaban atentamente cada movimiento. La cuenta atrás para la destrucción de Javier había comenzado. El ambiente en el salón estaba cargado de una tensión que iba en diferentes direcciones. Javier, Elisa y doña Isabel estaban tensos por la anticipación de los miles de euros. Tony, tenso por el deseo de conseguir un coche barato para revenderlo más caro. Y Elena, tensa por contener la risa que estaba a punto de estallar. «A ver, voy a comprobarlo», dijo Tony. Apagó el cigarro en el cenicero y extendió la mano para coger el sobre. «Ostras, qué gordo. Seguro que viene hasta con el libro de revisiones». «Completísimo, Tony. Lo guardaba mi mujer. Para guardar cosas es muy ordenada, aunque de cabeza sea un poco lenta». Volvió a insultar Javier a Elena para amenizar la conversación. Elisa rió por lo bajo mientras sorbía su refresco. Tony desató el cierre del sobre con un movimiento lento y dramático. El crujido del papel sonó con fuerza en la silenciosa habitación. Javier hinchó el pecho, listo para recibir elogios por la exhaustividad de sus documentos. Tony metió la mano en el sobre y sacó todo el contenido de una vez. Tony frunció el ceño. Lo que salió no fue la carpeta azul con la documentación oficial del vehículo, ni el permiso de circulación ni la factura. La primera hoja que Tony sostuvo era un folio blanco con una llamativa frase escrita en rotulador rojo. Tony entrecerró los ojos para leerla. «Menú para tu nueva asistenta».
Tony leyó la frase en voz alta, confundido. Miró a Javier. ¿Qué coño es esto, Javi? ¿Un código secreto? El rostro de Javier pasó de la soberbia a la confusión en un instante. ¿Eh? ¿Qué dices? Te habrás equivocado de papel. Mira debajo. Tony le dio la vuelta al folio y lo dejó caer sobre la mesa. Cogió la siguiente hoja. Receta de gazpacho andaluz. Tony volvió a leer. Empezaba a sentirse como si le estuvieran tomando el pelo. Javi, ¿me quieres vender un coche o quieres montar un restaurante? ¿De qué va? Javier entró en pánico. Le arrebató el fajo de papeles a Tony. Sus manos temblaban violentamente mientras pasaba las siguientes hojas. Una fotocopia de un DNI borroso. Un folleto de ofertas del Carrefour del mes pasado. Una factura de la luz pagada. Un sobre de condimento vacío. Recortes de periódico. No había ni rastro de la documentación del coche. Ni un solo papel de valor. Silencio. Un silencio que ensordecía. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac. El rostro de Javier palideció y poco a poco se tornó de un rojo intenso. Las venas de su cuello se hincharon. Se sintió humillado delante de Tony, de Elisa y de su propia madre. «¡Esto es basura!», gritó Javier con la voz quebrada por la rabia. Lanzó los papeles al aire, y estos se esparcieron por el suelo del salón, creando una lluvia de basura sobre la cara alfombra. Elisa se quedó boquiabierta. El vaso de refresco casi se le cae de la mano. «Javi, ¿por qué es basura? Dijiste que lo habías comprobado». «Solo comprobé por fuera que era grueso. Pensé que era lo correcto», se defendió Javier presa del pánico. Se giró furioso hacia el rincón donde Elena estaba de pie con la escoba. «Elena». El grito fue tan fuerte que los cristales de las ventanas vibraron. Elena, con una actuación digna de un Goya, abrió los ojos de par en par. Se tapó la boca con la mano, fingiendo una sorpresa mayúscula. «Dios mío, Javi, ¿por qué tiras los papeles? Son las recetas que iba a probar esta noche». Tony se levantó, con el rostro avinagrado. «Javi, ¿me estás vacilando o qué? Vengo desde la otra punta de la ciudad con el dinero en efectivo y resulta que te quieres hacer el gracioso. Tengo mucho que hacer, tío. No tengo tiempo para estas bromas». «Espera, Tony, te lo juro, espera. Ha habido un error técnico». Javier sujetó a Tony por el brazo y luego se giró para mirar a Elena con una mirada asesina. Se acercó a su mujer a grandes zancadas. «Tú», siseó Javier, apuntándole con el dedo justo en la nariz. «¿Dónde está la documentación original? No te hagas la tonta». Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la vitrina. Abrazó el palo de la escoba con fuerza, como si fuera su escudo. «Javi, ¿por qué te enfadas?», dijo con voz temblorosa, como si fuera a llorar. «Me dijiste que cogiera los documentos del cajón de arriba. Y yo he cogido lo que había en el cajón de arriba. Eran esas recetas y apuntes de la compra». «¡Mentira!», gritó Javier. Levantó la mano como si fuera a pegarle, haciendo que Elena cerrara los ojos, un reflejo fingido. Pero Javier se contuvo, consciente de que había una visita. «Guardé la documentación en la caja fuerte. Tú tienes que saber la combinación. Seguro que has cambiado el contenido, ¿verdad?». Doña Isabel también se levantó. Su rostro envejecido estaba rojo de ira. Se acercó a Elena, cojeando pero deprisa. «¡Zorra! Lo has hecho a propósito para dejar en ridículo a tu marido, ¿verdad? Escúchame bien, esta casa y este coche son de tu marido. Tú solo estás de prestado. Dinos ahora mismo dónde está la documentación o te arranco la lengua». «Se lo juro por Dios, mamá, no lo sé», sollozó Elena, sin derramar una lágrima. «Javier nunca me dijo la combinación de la caja fuerte. Dijo que era un secreto de hombres. Yo solo he cogido lo que me ha mandado». Elisa, viendo que el dinero se le escapaba de las manos, avivó el fuego. «Javi, seguro que miente. Mírale la cara de mosquita muerta. Seguro que lo ha escondido en alguna parte. Registra su habitación o llévala al trastero para que confiese». «Es verdad», exclamó Javier. «Tony, espera un momento. Voy a hacer que esta mujer hable». Tony resopló con fastidio. «Te doy 5 minutos. Si los papeles no aparecen, me largo. Y no esperes volver a hacer negocios conmigo. Javi, no eres profesional. No sabes ni controlar a tu mujer y quieres llevar un negocio». Las palabras de Tony abofetearon el ego de Javier con más fuerza que una bofetada física. Su masculinidad había sido mancillada, se sentía insignificante, y la forma más fácil para un hombre insignificante de sentirse grande es pisoteando a una mujer. Javier agarró a Elena del brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en su carne. «Me haces daño, Javi», gritó Elena. Esta vez, el dolor era real. «¿Dolor? Más me duele a mí que me hayas engañado». Javier arrastró a Elena al centro de la habitación entre los papeles de recetas esparcidos. «Confiesa ahora mismo».
¿Dónde está la documentación del montero? ¿Y la escritura de la casa? Sé que lo has cogido todo. Confiesa o llamo a la policía y te denuncio por robar los bienes de tu marido. Elena hizo una mueca de dolor, pero por dentro sonreía fríamente. Denúnciame, Javi, adelante. La policía se reirá al ver quién es el verdadero propietario de todo eso. Javi, suéltame, me haces daño, gimió Elena. Primero responde, gritó doña Isabel, que ahora pellizcaba a Elena en la cintura con saña. Desagradecida, te acogemos, te damos de comer, ¿y así nos lo pagas? ¿Quién te crees que eres? No eres más que un parásito en la vida de mi hijo. La situación se descontroló. Javier ya había levantado la mano, dispuesto a darle una sonora bofetada a Elena. Tony se limitaba a mirar mientras encendía otro cigarro, indiferente. Elisa sonreía satisfecha al ver a Elena siendo maltratada. Cuando la mano de Javier descendía, ding dong, volvió a sonar el timbre. Esta vez el sonido era educado, rítmico, pero firme. La mano de Javier se detuvo a 5 centímetros de la mejilla de Elena. Su respiración era agitada. Se giró sorprendido hacia la puerta principal, que estaba ligeramente abierta. ¿Y ahora quién coño es?, gruñó Javier frustrado, molestando justo cuando uno está a punto de estallar. «Ya voy yo», dijo doña Isabel, todavía sin aliento por la rabieta. Se dirigió a la puerta dando pisotones. «¿Quién será? ¿No saben que la gente está ocupada?» Doña Isabel abrió la puerta de par en par, y al instante se quedó con la boca abierta. La reprimenda que tenía en la punta de la lengua se la tragó de vuelta. En el umbral había 3 hombres. El que iba delante era un hombre de mediana edad, de unos 50 y tantos años, pero de porte erguido y autoritario. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable y caro, una corbata de seda azul marino y unos zapatos de piel que brillaban más que el futuro de Javier. En su mano sostenía un maletín de cuero y un bastón con una empuñadura de plata, dándole un aire aristocrático. Detrás de él, 2 hombres jóvenes y corpulentos, con camisas negras ajustadas que marcaban sus bíceps. Sus rostros eran impasibles. Sus ojos afilados barrían la habitación como un radar. Era el señor Mateo, un abogado de prestigio cuya reputación en la capital era incuestionable. ¿Quiénes son ustedes?, balbuceó doña Isabel. Su arrogancia se desvaneció ante el aura de aquellos hombres. El señor Mateo sonrió levemente, una sonrisa educada pero fría. «Buenas tardes, señora. Disculpe que interrumpa su descanso. Busco a la señora Elena García. ¿Se encuentra en casa?» La voz de Mateo era tranquila, pero lo suficientemente alta como para oírse en todo el salón. Javier, que todavía sujetaba a Elena, se quedó helado. La soltó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Reconoció esa cara. La había visto de pasada en el funeral del padre de Elena hacía 3 años, pero entonces no le prestó mucha atención, ocupado como estaba en calcular la herencia. «Es el señor Mateo», murmuró Javier. Elena, en cuanto fue liberada, se arregló el vestido. No corrió, no se escondió. Se mantuvo erguida en su sitio. «Pasen, por favor», gritó Javier desde dentro, intentando sonar amable, pero con la voz quebrada por el nerviosismo. Les susurró rápidamente a Elisa y a Tony. «Tony, apaga el cigarro. Este es un abogado de los caros de cojones. No sé qué hace aquí». El señor Mateo entró, pasando por delante de una doña Isabel todavía paralizada. Sus 2 escoltas lo siguieron. Sus pasos firmes y sincronizados hicieron que el suelo de la casa pareciera temblar. Cuando el señor Mateo entró en el salón, el contraste fue brutal. Por un lado, Tony, el intermediario de coches con la camisa desabrochada y olor a tabaco. Elisa, la amante con ropa demasiado ajustada. Y Javier, sudando a mares. Por otro lado, el elegante señor Mateo y sus 2 muros humanos. Tony, con su instinto callejero, sintió que algo no iba bien. Apagó el cigarro a toda prisa. «Ojo, que aquí hay gente importante», le susurró a Javier. «Buenas tardes, Javier», saludó el señor Mateo. No le tendió la mano. Se limitó a asentir brevemente. Sus ojos se posaron entonces en los papeles esparcidos por el suelo. Enarcó una ceja. «Parece que llego en un momento un tanto desordenado». Sí, señor Mateo. Perdone. Esto, un pequeño problema doméstico. Ya sabe, mi mujer es un poco torpe», intentó reír Javier, pero el sonido fue forzado. «¿A qué debemos el honor de su visita? ¿Acaso ha quedado algo pendiente del testamento de mi suegro?» La esperanza de Javier volvió a crecer. «A lo mejor hay más herencia», pensó estúpidamente. El señor Mateo no le respondió. Se giró hacia Elena. Su mirada se suavizó. «Buenas tardes, Elena. Perdona, he llegado 5 minutos tarde. Había atasco en la M30», dijo con un tono paternal y muy respetuoso. Todos en la habitación se quedaron mudos.
Tío, ¿desde cuándo este abogado de élite llamaba a Elena con tanta familiaridad? Elena respiró hondo. Había llegado el momento. Pasó por delante de Javier, de Elisa, de los papeles esparcidos. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Sus pasos eran firmes. «No pasa nada, Mateo. Llegas justo a tiempo», respondió Elena. Su voz era diferente. Ya no había temblor de miedo, ni un tono lastimero. Su voz era clara, firme y autoritaria. Elena le tendió la mano. El señor Mateo la tomó y le dio un beso fugaz en el dorso, una señal de respeto de un hombre de leyes hacia su cliente principal. Javier, doña Isabel y Elisa se quedaron boquiabiertos. Sus mandíbulas parecían haber caído al suelo. El ambiente se volvió amenazador para el bando de Javier. «Siéntese, por favor, Mateo», dijo Elena, señalando un sillón individual, el único que no estaba ocupado por la banda de Javier. El señor Mateo se sentó tranquilamente, colocando su maletín sobre las rodillas. Sus dos escoltas se quedaron de pie a cada lado del sillón, con los brazos cruzados, mirando fijamente a Tony, que empezaba a moverse inquieto, con ganas de salir huyendo. «Elena, ¿qué es todo esto?», siseó Javier, intentando recuperar el control, aunque su voz temblaba. «¿Por qué has llamado a un abogado?» «No tenemos dinero para pagarle». Elena se giró lentamente hacia Javier. Le miró directamente a los ojos. Por primera vez en sus 3 años de matrimonio, Javier vio algo extraño en los ojos de su mujer. Un vacío. No había amor, ni miedo, ni respeto. Solo una mirada fría, como la que se le dirige a un desconocido molesto. Elena no respondió a Javier. En su lugar, se dirigió al señor Mateo. «Mateo, ¿están listos los documentos que te pedí?» «Sí, Elena. Todo completo», respondió Mateo. Abrió su maletín de cuero. El sonido de los cierres metálicos retumbó en la silenciosa habitación. Sacó una gruesa carpeta roja. «Un momento», exclamó Elisa, que se sentía amenazada pero era demasiado estúpida para callarse. «¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Quieres pedir el divorcio? Si quieres divorciarte, pues te divorcias. No hace falta traer a un abogado. Además, Javier ya no te soporta». El señor Mateo se giró hacia Elisa. Su mirada era tan afilada como una cuchilla. «Disculpe, ¿y usted quién es?» «¿Consta en el libro de familia de esta casa?» Elisa tartamudeó. Yo soy compañera de trabajo de Javier». «Ah, compañera de trabajo», sonrió Mateo con cinismo. «Una compañera de trabajo que se queda a dormir 3 noches seguidas. Una compañera de trabajo que planea vender los bienes de otra persona. Qué interesante es la definición de trabajo hoy en día». El rostro de Elisa se puso blanco como el papel. «¿Cómo lo sabe? No acuse sin pruebas». Doña Isabel se adelantó para defenderla, señalando a Mateo con su dedo arrugado. «Esto es un asunto de familia. Usted es un extraño. No se meta. Elena, dile que se vaya o te maldigo por ser una mala hija». Elena se rió. Una risa suave pero terrorífica. No era una risa histérica, sino una risa seca, sin emoción. Se acercó a la mesa donde había dejado los refrescos. Cogió su propio vaso. Luego, con toda la calma del mundo, se sentó en el reposabrazos del sillón donde estaba sentado el señor Mateo, una posición que dejaba claro quién mandaba. «¿Quiere maldecirme, suegra?», preguntó Elena, haciendo girar el vaso en su mano. «Adelante. Pero antes de hacerlo, debería saber una cosa». Elena dio un sorbo al refresco y luego los miró a los 3, uno por uno. Javier, doña Isabel, Elisa. Las mismas caras que esa mañana se habían reído de ella, las mismas que habían planeado su ruina. «Esta casa», dijo Elena, señalando al techo, «está a mi nombre». «El Mitsubishi Montero que queríais vender», señaló hacia el garaje, «está a mi nombre. Y la cuenta bancaria que habéis estado vaciando para vuestros caprichos durante todo este tiempo, los fondos provienen de la herencia de mi padre». Javier abrió los ojos como platos. «Pero somos marido y mujer. Tus bienes son también mis bienes». «Error», interrumpió el señor Mateo con firmeza. Abrió la carpeta roja y sacó un documento sellado. «Esta es una copia de las capitulaciones matrimoniales que usted, Javier, firmó hace 3 años. Cláusula 4, apartado 1. Todos los bienes privativos, incluyendo herencias, donaciones y los activos obtenidos del rendimiento de dichos bienes, son propiedad exclusiva de la primera parte, Elena García, y no podrán ser considerados bienes gananciales». Javier sintió que se le doblaban las rodillas. Recordaba haber firmado ese papel, con prisas por casarse con Elena, pensando que era un mero formalismo que se podría ignorar. «Y una cosa más», añadió Mateo, sacando una segunda hoja. «Este es el justificante del bloqueo de bienes.
Desde las 10 de la mañana, el Mitsubishi Montero figura como bloqueado en la Dirección General de Tráfico por un informe de intento de apropiación indebida. Mateo se giró hacia Tony. Así que, señor Tony, si usted compra ese coche ahora mismo, podría ser acusado de un delito de receptación, artículo 298 del Código Penal. La pena es de hasta 2 años de prisión. Tony saltó del sofá como si se hubiera sentado en un clavo. Su rostro era un poema de pánico. Hostia, lo siento, jefe. Yo no me meto en esto. Tony cogió su bandolera. Me piro, Javi. Estás loco, me querías meter en un lío. Ya verás. Sin despedirse, Tony salió corriendo de la casa, chocando con la puerta, arrancó su coche destartalado y se fue a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Quedaron los 4, Javier, doña Isabel y Elisa, ahora como acusados ante un juez. Elena dejó el vaso sobre la mesa con un fuerte clank. Se levantó, se quitó el delantal raído que todavía llevaba atado a la cintura y se lo tiró a la cara a Javier. El trapo sucio cubrió por un instante el rostro de su marido. ¿No decías esta mañana que querías una asistente en esta casa, Javi?, preguntó Elena con una voz fría y cortante. Javier se quitó el delantal de la cara. Sus ojos estaban rojos, conteniendo las lágrimas y la rabia. Pues a partir de este instante, continuó Elena, con los ojos brillantes de victoria, ese es tu trabajo. Tú, tu madre y esta amante sinvergüenza que tienes. Disfrutad del infierno que vosotros mismos habéis creado. El delantal raído cayó lentamente del rostro de Javier al suelo, aterrizando con un sonido sordo que, en el silencio de la habitación, sonó como el martillazo de un juez. El rostro de Javier era un torbellino de rojo, una mezcla de vergüenza que destrozaba su orgullo y una rabia a punto de estallar. En sus ojos, Elena ya no era la esposa a la que podía pisotear, sino un monstruo que acababa de despertar de un largo letargo. ¡Maldita sea!, rugió Javier. Su voz se quebró, ronca por una emoción incontrolable. ¿Cómo te atreves a tirarme un trapo sucio a la cara? ¿Dónde está tu respeto? ¿Qué clase de esposa eres? Javier dio un paso adelante, con los puños apretados, listo para lanzar un golpe y reafirmar su dominio. Para él, la violencia era la única forma de sofocar la rebelión. Sin embargo, antes de que pudiera mover un músculo, las 2 figuras corpulentas que habían permanecido en silencio detrás del señor Mateo se movieron con la velocidad del rayo. Uno de los escoltas le sujetó la muñeca a Javier en el aire con un agarre de acero. Javier gimió de dolor, sintiendo que sus huesos iban a romperse. «¡Soltadme! Esta es mi casa. Tengo derecho a educar a mi mujer», gritó Javier forcejeando inútilmente. «Corrección, Javier», intervino el señor Mateo con tono neutro, pasando tranquilamente las páginas de un documento en su regazo. «Esta no es su casa, y lo que acaba de hacer se considera un intento de agresión en presencia de testigos. Podríamos añadir un cargo por violencia de género ahora mismo, si así lo desea». El escolta le soltó la mano a Javier con tanta brusquedad que éste se tambaleó hacia atrás y cayó sentado en el sofá, junto a una Elisa que ahora temblaba de miedo. Elena seguía de pie, observando a un Javier que jadeaba como un perro, al que le han arrancado los colmillos. No había ni una pizca de miedo en su rostro. ¿Todavía quieres hablar de respeto, Javi?, preguntó Elena en voz baja. Se acercó rodeando la mesa de cristal, situándose frente a un Javier que se masajeaba la muñeca. Esta mañana, cuando tú y tu madre os reíais planeando vender mi coche y convertirme en vuestra criada, ¿dónde estaba vuestro respeto? ¿Dónde estaba vuestra conciencia? Eso era una broma, se apresuró a decir doña Isabel con el rostro pálido y un sudor frío empapando su vestido. Solo bromeábamos, Elena. Qué sensible te has vuelto. ¿Te vas a poner así con tu marido y tu suegra? Elena soltó una risa amarga. ¿Una broma? Vender un bien valorado en miles de euros lo llamáis una broma. Cambiar la documentación por recetas de cocina, eso sí es una broma, suegra. Pero vuestro plan era un delito. Elena, escúchame. Javier intentó bajar la voz, cambiando la estrategia de la violencia a la manipulación. Su táctica habitual. La miró con ojos lastimeros. Sé que estás enfadada, pero podemos hablarlo tranquilamente. Dile a este abogado que se vaya. Somos marido y mujer, cariño. Los trapos sucios se lavan en casa. ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza? Elena enarcó una ceja. ¿No te dio vergüenza traer a tu amante a la casa de tu mujer? ¿No te dio vergüenza que se quedara a dormir y comiera con el dinero de tu mujer? Elena señaló a Elisa, que intentaba esconderse tras su pelo rubio. Es mi compañera de trabajo, Elena. Lo has entendido todo mal, insistió Javier, negando la evidencia. Una compañera de trabajo que planeaba comprarse un piso nuevo con el dinero de la venta de mi coche.
cortó Elena bruscamente. Lo oí todo, Javi. Cada palabra. Perfecto. Hoy mismo vendemos el coche de tu estúpida mujer. ¿Recuerdas esa frase? Es tuya, Elisa. Elisa se sobresaltó al oír su nombre. Miró a Elena con los ojos desorbitados. Abrió la boca para defenderse, pero no le salió ni una palabra. Ahora contesta a mi pregunta. Elena se inclinó hacia Javier mirándole fijamente. ¿Quién es el dueño de esta casa y quién es el que está de prestado? Javier se quedó en silencio. Apretó la mandíbula. No quería responder porque la respuesta destruiría su ego de macho hasta los cimientos. «Contesta», gritó Elena de repente, haciendo que Javier, Elisa y doña Isabel dieran un respingo. Tú, murmuró Javier en voz baja, casi inaudible. ¿Cómo? No te oigo, insistió Elena. Tú, contenta, gritó Javier frustrado. Sí, es tu casa. ¿Estás contenta de haber humillado a tu propio marido? Elena se enderezó, sonriendo satisfecha. Bien, por fin reconoces tu lugar. Así que a partir de ahora, no vuelvas a gritar ni a dar órdenes en esta casa, porque aquí las reglas las pongo yo. El señor Mateo carraspeó, atrayendo de nuevo la atención hacia la mesa, donde los documentos legales estaban desplegados. Se ajustó las gafas, listo para asestar el segundo golpe, el financiero. Bien, ya que la titularidad de la vivienda ha quedado clara, pasemos a asuntos económicos más cruciales, dijo Mateo. Javier, durante estos 3 años de matrimonio, usted siempre ha afirmado ser el único sustento económico de este hogar. ¿Es correcto? 8. Javier hinchó el pecho, intentando recuperar algo de su maltrecho orgullo. Por supuesto. Trabajo como un burro de sol a sol. Todo mi sueldo va a la cuenta conjunta. Elena solo está en casa, sin hacer nada. Exacto, saltó doña Isabel con vehemencia. Mi hijo es director de departamento. Su sueldo es altísimo. Es normal que quiera disfrutar del fruto de su trabajo. La parásito es Elena, que vive del sueldo de su marido, y encima es una tacaña. Elena negó con la cabeza lentamente, mirando a su suegra con lástima. Suegra, ¿de verdad no lo sabe o se hace la ciega? Tú te callas, le espetó doña Isabel. El señor Mateo levantó una mano pidiendo calma. Cogió un fajo de papeles. Era un extracto bancario tan grueso como una guía telefónica. Este es el resumen de los movimientos de su cuenta conjunta durante los últimos 36 meses, explicó Mateo. Le tendió los papeles a Javier. Por favor, échele un vistazo. La columna en verde son los ingresos, la roja, los gastos. Javier cogió los papeles bruscamente. Sus ojos recorrieron las cifras a toda velocidad. Fíjese en el origen de los ingresos, le guió Mateo. Cada día uno hay una transferencia de 1.800 euros. Es su nómina, Javier. ¿Correcto? Javier no dijo nada. Esa era efectivamente la cifra de su sueldo. Ahora fíjese en las transferencias que llegan cada día 5, continuó Mateo. Hay ingresos de entre 8.000 y 12.000 euros cada mes. El concepto es dividendos de Construcciones García S.A. y beneficios de alquileres. Javier se quedó boquiabierto. Vio esas cifras, mes tras mes, mucho más altas que su propio sueldo. Construcciones García S.A. es la empresa que dejó el padre de Elena. Ella es la accionista mayoritaria, aclaró Mateo con calma. Así que, en total, durante estos 3 años, la contribución de Elena a esta cuenta ha sido de aproximadamente el 90%, mientras que la suya ha sido solo del 10%. Pero, balbuceó Javier. Su cerebro trabajaba a toda máquina buscando una excusa. Nunca había revisado los movimientos en detalle, solo veía el saldo final, siempre abultado, y asumía que era gracias a su buena gestión. Había olvidado que su lujoso estilo de vida, el último iPhone, la moto tuneada, la generosa paga mensual a su madre, las rondas con los amigos era imposible de cubrir con su sueldo. Ahora veamos los gastos. Mateo pasó la página. Cuota de la tarjeta de crédito de Javier, 700 euros al mes. Transferencia a doña Isabel, 800 euros al mes. Compras online a nombre de Elisa, 300 euros al mes. Ocio y restaurantes, 600 euros al mes. Doña Isabel abrió los ojos como platos. Un momento. ¿El dinero que Javi me daba todos los meses era de Elena? Señora, la interrumpió Mateo con firmeza. El sueldo de Javier ni siquiera cubre las facturas de luz y agua de una casa como esta, y mucho menos darle a usted 800 euros. Matemáticamente, Javier está en números rojos cada mes. Quien cubría ese déficit era Elena. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Esa revelación golpeó a doña Isabel con más fuerza que una bofetada. Siempre había presumido de que su hijo era un hombre de éxito que mantenía a una esposa inútil.
Resulta que ella y su hijo eran los verdaderos parásitos. Vivía del dinero de su nuera mientras la insultaba. No puede ser, siseó Javier. Le temblaban las manos al sostener los papeles. Esto está manipulado. Elena no puede tener tanto dinero. Es solo un ama de casa. Un ama de casa que heredó un imperio empresarial, Javi, dijo Elena con frialdad. He estado callada todo este tiempo porque quería respetarte como mi marido. Dejé que te sintieras importante, el cabeza de familia. Sostuve tu ego con mi dinero. ¿Y cuál fue la recompensa? Que intentaras vender el único recuerdo que me queda de mi padre. Elena cogió su móvil, abrió la aplicación del banco y le mostró la pantalla a Javier. En ella se veía el saldo de su cuenta personal, a la que acababa de hacer la transferencia. La cifra tenía muchos ceros, suficientes para comprar la dignidad de Javier 10 veces. Esta mañana saqué todo mi dinero de la cuenta conjunta. Ahora, si quieres, comprueba el saldo de tu cuenta. Tu gran orgullo. Javier se metió la mano en el bolsillo a toda prisa, sacando su móvil con manos sudorosas. Abrió la aplicación del banco. La conexión parecía lenta, o quizás era el tiempo que se había ralentizado para él. Inicio de sesión correcto. Saldo disponible. 21,55 €. 21,55 €. Eso era todo lo que quedaba. Javier miró la pantalla con la vista perdida. Su mundo se había derrumbado. Los planes de vacaciones con Elisa, la compra de un coche nuevo, todo se había desvanecido en un instante. Mi dinero, murmuró Javier. No es tu dinero, le corrigió Elena con dureza. Es lo que queda de tu sueldo que aún no te has gastado. Disfrútalo. La desolación de Javier al ver su saldo se convirtió en una señal de alarma para Elisa. La mujer del pelo rubio y maquillaje corrido por el sudor se dio cuenta de su precaria situación. Elisa no era tonta, era una oportunista. Se había pegado a Javier porque él se vendía como un joven y rico directivo infeliz con su mujer. Le había prometido lujo, una casa, un coche. Pero ahora tenía delante a un hombre que resultaba ser un simple empleado, con un sueldo mileurista que vivía a costa de su esposa. Un hombre cuyo saldo bancario no alcanzaba ni para comprarle un set de cremas. Elisa se levantó lentamente del sofá, intentando no llamar la atención. ¿A dónde vas?, preguntó Elena. Su voz no fue fuerte, pero detuvo a Elisa en seco. Elisa se giró, forzando una sonrisa. Elena, es que acabo de recordar que tengo un asunto urgente en la oficina. Me ha llamado el jefe, tengo que volver ya. Perdona, no quiero meterme en vuestros asuntos familiares. Elisa cogió su bolso, lista para abandonar el barco que se hundía. Ya no le importaba a Javier. Para ella, Javier era ahora basura. Siéntate, ordenó Elena. Pero, Elena, yo... ¡He dicho que te sientes!, gritó Elena. Uno de los escoltas de Mateo se interpuso en el camino de Elisa. Elisa tuvo que retroceder y volver a sentarse en el borde del sofá, lo más lejos posible de Javier. ¿Crees que puedes venir aquí, insultarme, planear un delito, comer y dormir gratis, y luego irte como si nada cuando descubres que no hay dinero?, preguntó Elena con sorna. Yo no sabía nada, te lo juro. Empezó a llorar Elisa con lágrimas de cocodrilo. Fue Javier quien me engañó. Me dijo que era un divorciado rico, que tú eras mala con él. Yo también soy una víctima. Javier la miró, estupefacto. Elisa, ¿cómo puedes decir eso? Esta mañana eras tú la que me animaba a vender el coche, la que decía que Elena era tonta. ¡Cálate!, le espetó Elisa bruscamente, quitándose la máscara de dulzura. Si llego a saber que eres un muerto de hambre, no me habría acercado a ti. Presumes de ser directivo y no eres más que un parásito. ¡Qué asco me das! Javier se quedó en shock. Su corazón se hizo añicos. La mujer a la que idolatraba, por la que había traicionado a su leal esposa, se volvía contra él en el primer segundo de su ruina. Elena aplaudió lentamente. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonita historia de amor! Romeo y Julieta versión marca blanca, se burló. Elena cogió entonces una fina carpeta de la mesa y se la lanzó a Elisa. ¿Qué es esto?, preguntó Elisa temblando. Son capturas de pantalla de tus conversaciones de WhatsApp con Javier del último mes, respondió Elena. Tengo su WhatsApp intervenido desde que empezasteis a escribiros por las noches. Elisa abrió la carpeta. Su rostro se volvió aún más pálido. Eran conversaciones vulgares y maliciosas. Elisa, ¿cuándo vas a echar a tu mujer de casa? No aguanto más las ganas de ser la señora. Javier, vende el coche sin que se entere, cariño. Ella no entiende de leyes. Nos fugamos con el dinero. Aquí se demuestra claramente la intención delictiva y la conspiración para cometer apropiación indebida, añadió el señor Mateo con tono profesional. Señorita Elisa,
Usted no es solo la amante, sino también cómplice de un delito. La pena es la misma que para el autor principal. Elena, por favor. Elisa se deslizó del sofá y se arrodilló en el suelo. Su orgullo se esfumó en un intento desesperado por salvarse. No me denuncies. Te prometo que me iré muy lejos. Bloquearé a Javier. No volveré a molestarte nunca más. Por favor, todavía estoy pagando la moto. Elena miró a la mujer arrodillada a sus pies con asco. Levanta. No ensucies mi suelo con tus lágrimas falsas. Elisa se levantó torpemente. No te denunciaré hoy, dijo Elena. Pero con una condición. Te quedarás a ver la caída de Javier hasta el final. Tienes que ver lo patético que es el hombre por el que me dejaste. Después, podrás irte con tu vergüenza a otra parte. Elisa asintió rápidamente, sin atreverse a rechistar. Volvió a sentarse en un rincón, en silencio, mientras Javier la miraba con una expresión de dolor y traición. Ahora le tocaba el turno a doña Isabel. La anciana se dio cuenta de que sus dos aliados habían caído. Javier estaba mental y financieramente destrozado. Elisa se había rendido. Ahora estaba sola frente a la nuera, a la que siempre había despreciado. La táctica de doña Isabel siempre era la misma. Si la agresión no funcionaba, jugaba la carta de la vejez. De repente, doña Isabel se llevó las manos al pecho. Puso una mueca de dolor. Su respiración se volvió agitada y dramática. ¡Ay, ay, el pecho! Se quejó mientras se dejaba caer en el respaldo de la silla. Me da un ataque al corazón. Javier, ayuda. Elena, qué cruel eres, vas a matar a tu suegra. Javier, a pesar de su desolación, entró en pánico al ver a su madre. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Aguanta! Se giró hacia Elena con los ojos inyectados en sangre. ¿Lo ves? ¿Estás contenta? Si mi madre muere, será por tu culpa. El señor Mateo se dispuso a llamar a una ambulancia, pero Elena levantó una mano para detenerlo. No se movió de su sitio. Contempló la farsa con rostro impasible. Javi, le llamó con calma. Tu madre se hizo un chequeo médico la semana pasada. Le salió el colesterol un poco alto, pero el corazón lo tiene perfectamente sano. Demasiado sano para alguien a quien le encanta la comida frita y gritar. ¿Tú qué sabrás? Le duele de verdad, gritó Javier. Elena se acercó tranquilamente al equipo de música. Pulsó el botón de reproducción de una pequeña grabadora conectada a un altavoz Bluetooth. La grabación de esa misma mañana llenó la habitación, nítida y fuerte. Voz de doña Isabel, en la grabación: tu mujer es tonta hasta la médula. Mírala, solo sabe agachar la cabeza, cocinar, lavar y fregar. ¿Qué va a entender ella de papeles importantes? Si se niega a firmar, ya me encargo yo de hacerle la vida un infierno hasta que no aguante más. La risa malévola de doña Isabel resonó en la sala. Elena apagó la grabadora. ¿La voz de alguien que sufre un infarto no es tan fuerte ni tan clara? ¿Suegra?, dijo Elena con frialdad. Y alguien que planea convertir la vida de otra persona en un infierno no merece compasión cuando su plan fracasa. Doña Isabel, al oír su propia voz, dejó de quejarse al instante. El dolor de su pecho se curó de repente, reemplazado por una vergüenza mucho mayor. Se enderezó lentamente, dándose cuenta de que su actuación no había funcionado. Elena, doña Isabel cambió su tono a uno suplicante, intentando apelar a su lado emocional. Hija, fue un error. Soy una anciana. Es normal que a veces diga cosas sin pensar. Tú eres una buena nuera, una santa. ¿Cómo puedes ser tan dura con tu suegra? ¿No temes al castigo divino? ¿Castigo divino? Elena rió con amargura. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de la rabia acumulada por 3 años de sufrimiento. Suegra, durante 3 años me he levantado a las 5 de la mañana para prepararte tu desayuno favorito. Te he lavado la ropa a mano porque decías que la lavadora la estropeaba. Te he masajeado los pies cada noche y cada mes. A través de Javier, te he transferido 800 euros a tu cuenta. Elena señaló el pecho de doña Isabel. ¿Y cómo me lo has pagado? Insultando mi físico delante de las vecinas, incitando a Javier a buscarse otra, llamándome estéril, cuando era Javier quien no quería tener hijos todavía. ¿Dónde está tu conciencia de mujer, suegra? Doña Isabel bajó la cabeza. No pudo rebatir ni una sola de las palabras de Elena, porque todo era verdad. Pero soy vieja, Elena. No tengo a nadie más que a Javier. Si Javier no tiene dinero, ¿qué voy a comer?, dijo finalmente, confesando su mayor miedo. La pobreza. Eso ya no es asunto mío, respondió Elena con firmeza. Tienes un hijo del que estás muy orgullosa, ¿no? Tu director de éxito. Pídele de comer a él. No se lo pidas a esta esposa estúpida. Doña Isabel rompió a llorar. Esta vez sus lágrimas eran reales. Lágrimas de arrepentimiento por haber tirado a la basura una mina de oro por un puñado de piedras. El reloj de pared marcaba la 1 del mediodía.
El sol pegaba con fuerza, como si quisiera sumarse al calor de aquel juicio improvisado. Todas las cartas estaban sobre la mesa, todas las mentiras al descubierto. Era hora de dictar sentencia. Elena volvió a sentarse junto al señor Mateo. Se sentía agotada, pero inmensamente aliviada. El peso de 3 años había desaparecido. En resumen, dijo el señor Mateo, tomando la palabra para cerrar el drama legalmente. Mi cliente, la señora Elena García, posee pruebas contundentes de varios presuntos delitos. Intento de apropiación indebida, artículo 253 del Código Penal, conspiración, artículo 17 del Código Penal, y violencia psicológica en el ámbito familiar. Tenemos grabaciones, testigos y conversaciones escritas. Javier levantó la vista, con el rostro desencajado y los ojos rojos. ¿Vas a meter a tu propio marido en la cárcel, Elena? Depende, respondió Elena secamente. ¿Depende de qué? Depende de lo rápido que saques tus cosas de esta casa, dijo Elena. Se levantó y miró a las 3 personas que tenía delante, una por una. Os doy 2 opciones, muy sencillas. Opción A, levantó un dedo. El señor Mateo y yo llamamos a la policía ahora mismo. Las pruebas son irrefutables. Podrían deteneros esta misma tarde. Javier y Elisa por apropiación indebida, doña Isabel como cómplice. Disfrutaréis de una noche en un frío calabozo. Javier, doña Isabel y Elisa negaron con la cabeza al unísono. La cárcel era una pesadilla para ellos, acostumbrados a una vida cómoda. Opción B. Levantó 2 dedos. Salís de esta casa ahora mismo, en este mismo instante, sin llevaros nada más que la ropa que lleváis puesta. ¿Qué? Exclamó Javier. Pero mi ropa, mi portátil, mis relojes... Son mis cosas. El portátil lo compraste con mi tarjeta de crédito adicional el mes pasado y aún no está pagado. El reloj fue un regalo de cumpleaños que te hice yo el año pasado. Todo se compró con mi dinero, le cortó Elena. Según las capitulaciones matrimoniales, los bienes comprados por un cónyuge con su dinero privativo le pertenecen exclusivamente a ese cónyuge. Pero mi ropa de trabajo, suplicó Javier. ¿Voy a salir solo con esta camiseta? Coged lo imprescindible. Una maleta pequeña para los 3. El resto se queda, ordenó Elena, inflexible. Tenéis 10 minutos. Si tardáis más, se aplicará la opción A. El señor Mateo miró su reloj. El tiempo empieza a contar. Ahora. El pánico se apoderó de ellos. Javier corrió despavorido hacia el dormitorio principal. Doña Isabel, con piernas temblorosas, intentó correr hacia su habitación. Elisa estaba desconcertada, pues no tenía nada allí aparte de su bolso. Tú, Elisa, la llamó Elena. Puedes irte ya. Coge tu bolso. Y recuerda, como vuelva a ver tu cara por aquí cerca, esas capturas de pantalla llegarán al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Elisa asintió rápidamente, con el rostro pálido. Sin mirar a Javier, sin despedirse, salió corriendo de la casa a la velocidad del rayo. Abandonó a Javier sin pensárselo 2 veces. Amor verdadero, una farsa. Mientras tanto, se oía un gran alboroto en el dormitorio. Javier metía ropa en una maleta de cualquier manera. Quiso coger el portátil, pero recordó la amenaza de Elena y la mirada penetrante del escolta en la puerta de la habitación. Desistió. Solo cogió unas cuantas camisas, ropa interior y un cepillo de dientes. En la habitación de invitados, doña Isabel lloraba mientras metía sus vestidos en una gran bolsa de basura negra, porque no tenía maleta. La escena era patética. Pasaron los 10 minutos. Javier y doña Isabel estaban de pie en el salón. Javier con una pequeña maleta, doña Isabel con la bolsa de basura llena de ropa. Parecían 2 vagabundos recién expulsados de debajo de un puente. Las llaves de la casa, del coche y de la moto, exigió Elena, tendiendo la mano. Javier le entregó el llavero con pesar. Las llaves de las que tanto había presumido ante sus amigos como símbolo de su éxito, ahora volvían a su legítima dueña. La cartera, dijo Elena de nuevo. ¿También la cartera?, protestó Javier. La tarjeta de crédito adicional que llevas en esa cartera está a mi nombre. Devuélvela. Javier sacó su cartera de piel, extrajo la tarjeta platino y se la entregó. Elena cogió unas tijeras de un cajón y la cortó en 2 delante de los ojos de Javier. Crack. Ahora. Fuera, dijo Elena, señalando la puerta abierta de par en par. La luz cegadora del mediodía iluminaba la salida. Afuera les esperaba el mundo real y cruel a Javier y a su madre. Un mundo sin aire acondicionado, sin un montero, sin comida gratis. Javier miró a Elena por última vez. Había arrepentimiento en sus ojos, pero sobre todo, odio por su ego herido. Te arrepentirás, Elena. No podrás vivir sin un hombre a tu lado. Elena sonrió. Una sonrisa sincera y liberada.
Te equivocas, Javi. Tú eras la carga de mi vida. Ahora es cuando voy a empezar a vivir de verdad. ¡En marcha!, gritó uno de los escoltas del señor Mateo. Javier y doña Isabel salieron con paso vacilante. Al otro lado de la verja, algunos vecinos que habían oído el jaleo ya se habían reunido y cuchicheaban. Javier agachó la cabeza, avergonzado. La verja de hierro negro fue cerrada por uno de los escoltas. ¡Blam! El sonido del metal al chocar puso fin al capítulo de la vida de Elena como esposa oprimida. Dentro de la casa, ahora en silencio, Elena respiró hondo, inhalando un aire de libertad con aroma a victoria. Se giró hacia el señor Mateo y sonrió. Gracias, Mateo. De nada, Elena. Tu padre estaría muy orgulloso de ti hoy. El estruendo de la verja de hierro negro al cerrarse. ¡Blam! Resonó como una campana fúnebre para la cómoda vida de Javier y doña Isabel. El sonido del candado girando desde dentro, accionado por el escolta del señor Mateo, confirmó que su acceso a aquel paraíso terrenal se había cerrado para siempre. Fuera de la verja, el sol del mediodía quemaba la piel. El asfalto de la urbanización desprendía un vaho caliente que distorsionaba la vista. Javier se quedó de pie, inmóvil. Con una mano sujetaba el asa de la pequeña maleta con los restos de su ropa, mientras la otra la tenía apretada en un puño a su costado. Unas gotas de sudor, gruesas como garbanzos, comenzaron a resbalar por su sien. No era solo por el calor, sino por el frío de la vergüenza. Doña Isabel estaba a su lado, abrazando la gran bolsa de basura negra. El tipo de bolsa que se usa para tirar los restos de comida ahora contenía todas sus posesiones, sus vestidos, sus pañuelos y la poca ropa interior que había logrado coger. Su aspecto era lamentable, muy lejos de la imagen de señora distinguida que siempre proyectaba en sus reuniones. «Esto es una pesadilla, Javi», susurró doña Isabel con voz rota. Miraba atónita la imponente casa de 2 plantas. Detrás de los cristales del salón, podía ver la silueta borrosa de Elena, sentada tranquilamente, como si nada hubiera pasado. ¿De verdad nos ha echado? ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Javier no respondió. Tenía un nudo en la garganta. Bajó la vista hacia sus zapatos, que empezaban a cubrirse de polvo. «Hombre, doña Isabel, Javier». Una voz chillona hizo que Javier deseara que se lo tragara la tierra. Era doña Pilar, la vecina de al lado, conocida por ser la CCTV con patas de la urbanización. Estaba regando las plantas en su jardín, pero sus ojos estaban fijos en la maleta y la bolsa de basura, llenos de curiosidad. ¿Con maletas a estas horas? ¿Os vais de vacaciones? ¡Qué bien vivís! ¿A dónde? ¿A Bali? ¿A las Canarias?, preguntó doña Pilar con un tono claramente sarcástico. Seguro que había oído todo el alboroto. Javier forzó una sonrisa, que más bien pareció una mueca. Sí, doña Pilar. Vamos a pasar unos días en casa de unos familiares. Un asunto de familia. Ah, un asunto de familia, asintió doña Pilar. Su mirada se desvió hacia la bolsa de basura que abrazaba a doña Isabel. Pero, ¿por qué lleváis la ropa en una bolsa de basura? Doña Isabel, ¿y su maleta cara? ¿No presumió el otro día en la reunión de una maleta nueva de marca? El rostro de doña Isabel se encendió. Abrazó la bolsa con más fuerza, intentando ocultar su vergüenza. Es que la tiene prestada un familiar. Bueno, doña Pilar, nos vamos, que tenemos prisa. El taxi ya nos espera en la entrada. Otra mentira. No había ningún taxi esperando. Javier ni siquiera había pedido uno porque apenas le quedaban datos en el móvil y no quería gastarlos. «¡Vamos, mamá, andando!», dijo Javier bruscamente, tirando del brazo de su madre para alejarla del radar de cotilleos de doña Pilar. Caminaron por la acera de la urbanización bajo un sol abrasador. Las ruedas de la maleta de Javier hacían un ruido estridente sobre el pavimento, un sonido que acompañaba sus pasos derrotados. Cada coche de un vecino que pasaba hacía que Javier agachara la cabeza, temiendo ser reconocido. Después de caminar apenas 500 metros, doña Isabel empezó a quejarse. «Ay, Javi, me duelen los pies. Y qué calor. ¿A dónde vamos? Pide un taxi, ¿no? No podemos ir andando así como 2 pordioseros». Javier se detuvo en seco bajo un árbol. Se giró y miró a su madre con los ojos inyectados en sangre. «¿Creéis que tengo dinero para un taxi?», le gritó, desahogando su frustración. «Solo me quedan 20 euros, mamá. ¡20! Eso apenas nos da para comer 2 días si ahorramos. Un taxi a cualquier sitio es carísimo». Doña Isabel se sobresaltó al ser gritada por su propio hijo. «Oye, ¿por qué me gritas a mí? La culpa es de tu mujer, esa desagradecida. Deberías haberte enfrentado a ella. Eres un hombre, no un cobarde». «Cobarde», rió Javier histéricamente. «Tú me has convertido en esto, mamá. Tú me incitabas a sacarle el dinero a Elena.
Tú me pedías 800 euros cada mes cuando mi sueldo apenas llegaba. Y ahora que Elena ha estallado, somos nosotros los que estamos destrozados. La discusión entre madre e hijo tuvo lugar en plena calle, ante la atenta mirada de un vendedor de helados. Javier sacó su móvil. Miró la pantalla con desesperación. Necesitaba un refugio. Necesitaba ayuda. Sus dedos temblaron al buscar un nombre en sus contactos de WhatsApp. Elisa. Javier la llamó. No contestó. Lo intentó de nuevo. El número al que llama está ocupado. Le había colgado. Le envió un mensaje. Elisa, ¿dónde estás? Mi madre y yo estamos en la calle. Necesitamos un sitio donde descansar. ¿Puedo ir a tu piso? I'm press. Un solo tic, gris. Unos segundos después, la bonita foto de perfil de Elisa desapareció, reemplazada por una silueta gris. Su estado se borró. Javier abrió los ojos como platos. «Me ha bloqueado», siseó, incrédulo. «Zorra, me ha bloqueado». Javier tiró el móvil a la hierba, frustrado, pero lo recogió al instante, consciente de que no podía permitirse comprar otro. Elisa, la mujer que esa misma mañana lo llamaba cariño, con la que planeaba un futuro, lo había desechado en el primer minuto de su ruina. «¿Por qué no contesta Elisa?», preguntó doña Isabel con sorna. «Ya te lo dije. Esas mujeres solo van por el dinero, pero tú la preferías a ella antes que a Elena. Tú también me apoyabas», le espetó Javier. «Decías que Elisa era más guapa, más elegante, mejor para llevar a las bodas que Elena, que era una sosa. No te laves las manos ahora, mamá». «Porque pensaba que tenías mucho dinero», replicó doña Isabel. «Si llego a saber que eres un muerto de hambre, yo misma te habría dicho que te arrodillaras a los pies de Elena». Siguieron culpándose el uno al otro en medio de una ruidosa avenida. El humo de los autobuses les daba en la cara, un duro contraste con el aire fresco del climatizador del Montero que solían disfrutar. Finalmente, agotado y acalorado, Javier paró un autobús urbano destartalado que iba hacia la periferia. «Sube, mamá», le ordenó. «¿En autobús?». Doña Isabel lo miró con asco. «Qué calor, Javi, y qué olor a sudor. No quiero. Pide un Cabify o algo». «No hay dinero, mamá. ¿Lo entiendes?». Javier empujó a su madre para que subiera al autobús abarrotado. Tuvo que llevar la maleta sobre las rodillas, mientras doña Isabel se sentaba apretujada junto a una señora que volvía del mercado con bolsas que olían a pescado. Durante el trayecto de 1 hora, doña Isabel no paró de quejarse, tapándose la nariz con el pañuelo. Javier permaneció en silencio, con la mirada perdida por la ventanilla, viendo pasar los altos edificios y los coches de lujo, consciente de que acababa de ser expulsado de esa casta. Se bajaron en un barrio obrero, en una callejuela estrecha y húmeda. Javier recordaba a un conocido que alquilaba habitaciones baratas por allí. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó doña Isabel, histérica, cuando Javier se detuvo frente a una puerta de madera contrachapada, con la pintura desconchada. «Es lo más barato, mamá. 300 euros al mes. Lo pagaré con lo que queda en la tarjeta y pidiendo un poco a un amigo», respondió Javier, exhausto. Entraron. La habitación medía apenas 9 metros cuadrados. No había cama, solo una alfombra de plástico. El baño estaba dentro, pero olía mal y el grifo goteaba. Un ventilador de techo giraba lentamente, haciendo un ruido chirriante que apenas movía el aire. Doña Isabel tiró su bolsa de basura en un rincón y se echó a llorar a gritos. «Dios mío, ¿qué pecado he cometido para acabar en esta posilga? Elena es una malvada, una nuera cruel». Javier se sentó apoyado en la pared húmeda. Se tapó los oídos. El llanto de su madre, el ruido de las motos de la calle, la música a todo volumen de un vecino, todo se mezclaba en una orquesta de destrucción en su cabeza. En medio de su desesperación, el móvil de Javier vibró. Una notificación de correo electrónico. Remitente: Mateo, Asociados Abogados. Asunto: notificación de demanda de divorcio y citación para mediación. Javier lo abrió. Era la demanda de divorcio oficial. Elena no había perdido ni un segundo. En el documento adjunto se detallaban las peticiones de Elena: divorcio sin reparto de bienes gananciales, gracias a las capitulaciones matrimoniales, y la reclamación de 30.000 euros que presuntamente Javier se había apropiado indebidamente durante el matrimonio. ¿30.000 euros? Javier se sintió desfallecer. No tenía ese dinero. Ni siquiera tenía para cenar esa noche. Una semana después, Javier se presentó en el juzgado de familia con una camisa arrugada, planchada de cualquier manera sobre el suelo. Llegó solo. No podía permitirse un abogado. Elena, por su parte, estaba acompañada por el equipo legal del señor Mateo, que resultaba muy intimidante. Elena se veía diferente, muy diferente. Llevaba una chaqueta blanca impecable que le sentaba como un guante.
Su pelo estaba perfectamente peinado, y su rostro, radiante y saludable. No quedaba rastro del vestido raído ni de la cara de cansancio, irradiaba el aura de una mujer de éxito. Cuando comenzó la mediación, Javier intentó su último acto dramático. Se arrodilló ante Elena en la sala, ignorando la mirada del mediador. «Elena, por favor, Elena, perdóname», suplicó llorando. Esta vez sus lágrimas eran reales, fruto del miedo a la pobreza. «Me equivoqué. Te prometo que cambiaré. Trabajaré duro. Seré un buen marido. No te divorcies de mí. Piensa en mi madre. Está enferma en esa habitación inmunda». Elena miró a Javier, arrodillado a sus pies. Antaño, quizás se habría ablandado. Antaño, se habría sentido culpable al ver llorar a su marido, pero ahora solo veía a un mal actor con un guión manido. «Levanta, Javier», dijo Elena con voz neutra. «No te humilles más». «Te quiero, Elena. Te quiero de verdad». Elena sonrió con cinismo. «Tú quieres mi dinero, Javier, no a mí. La prueba es que cuando mi dinero desapareció, o cuando creíste que había desaparecido, tu amor también se esfumó. ¿Recuerdas que querías vender mi coche? Fue por culpa de Elisa. Ella me metió esas ideas en la cabeza. No culpes a otros de tus actos. Fuiste tú quien falsificaba facturas para sacar más dinero. Fuiste tú quien desviaba el dinero de la compra a tu cuenta personal. Fuiste tú, Javier». El señor Mateo colocó entonces un grueso documento sobre la mesa. «Javier», dijo, «mi cliente es generosa. Elena está dispuesta a retirar la demanda por los 30.000 euros. No quiere ver a su exmarido pudrirse en la cárcel». El rostro de Javier se iluminó de esperanza. «¿De verdad? Gracias, Elena. Eres un ángel». «Un momento», le cortó Mateo. «La condición es que acepte el divorcio sin oponerse, reconozca toda su culpa y se comprometa a no acercarse ni contactar a Elena nunca más en su vida. Si incumple esta condición una sola vez, una llamada, un mensaje, la demanda penal se reactivará de inmediato. Y tenemos pruebas más que suficientes para enviarle a prisión 5 años». Javier tragó saliva. La elección era difícil, pero no tenía poder de negociación. Cárcel o pobreza en libertad. «Y una cosa más», añadió Elena. «Sé lo de tus apuestas online, Javier». Javier se quedó helado. Su corazón se detuvo por un instante. Era su secreto más oscuro. La razón por la que su sueldo de 800 euros nunca era suficiente, la razón por la que siempre necesitaba el dinero de Elena, era adicto a las tragaperras online. «Tienes deudas con 3 aplicaciones de préstamos rápidos y legales, ¿verdad?», continuó Elena, desvelando su vergüenza con calma. «Un total de casi 3.000 euros. Y pusiste mi número de contacto como aval de emergencia sin mi permiso». Javier agachó la cabeza, completamente derrotado. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Ya he cambiado mi número de teléfono», dijo Elena. «Así que a partir de mañana los cobradores ya no me molestarán a mí, te buscarán a ti, a tu trabajo, a tu nueva casa. Buena suerte, Javier». Javier firmó el acuerdo de divorcio con mano temblorosa. Esa firma fue la rúbrica de su derrota absoluta. Salió del juzgado con los hombros caídos, llevando sobre ellos el peso de un mundo que ahora se sentía inmensamente pesado sin el respaldo del dinero de su mujer. El karma no esperó mucho. Llegó en una moto con el tubo de escape trucado y chaquetas de cuero negro. 2 días después, mientras Javier estaba en la puerta de su habitación, fue sorprendido por 2 hombres de aspecto amenazador. Fandi, paga lo que debes». Eran los cobradores de una de las aplicaciones de préstamos. Javier temblaba. «Un poco de paciencia, por favor. Estoy en ello. Me acaban de despedir». Sí, a Javier lo habían despedido de su trabajo por usar los recursos de la empresa para asuntos personales y por su bajo rendimiento a causa del estrés. Siempre la misma excusa. «Paga ahora o me llevo la moto». «No, por favor, es lo único que tengo», suplicó Javier. La moto era un viejo scooter de segunda mano que aún estaba pagando. Se armó un escándalo. Los vecinos salieron a mirar. Doña Isabel salió de la habitación gritando histéricamente. «¡Socorro, ladrones!». Uno de los cobradores la empujó, y ella cayó en una zanja llena de agua sucia y maloliente. «Mañana vuelvo. Si no hay dinero, te reviento el chiringuito». Se fueron, no sin antes escupir en dirección a Javier. Javier se levantó de la zanja, cubierto de lodo y oliendo a cloaca. Se sentó en el bordillo, llorando como un niño. Doña Isabel se acercó, no para ayudarlo, sino para golpearle la espalda. «Inútil. Nos pones en vergüenza. ¿Por qué apostabas, Javier? Con ese dinero podrías haber montado un negocio». «¡Calat, mamá!». Javier le devolvió el empujón. Doña Isabel se tambaleó y cayó al suelo. Esta vez no se levantó. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío. Le dolía el pecho de verdad.
El estrés acumulado, la mala alimentación a base de fideos instantáneos y el susto de los matones le habían disparado la tensión. «Ay, Javi, el pecho, me duele de verdad», gimió con voz débil. Javier se giró, pensando que era otra de sus actuaciones. «Venga ya, mamá, no hagas teatro, que aquí no está Elena. Nadie se va a compadecer de nosotros». Dejó a su madre quejándose en el suelo y se metió a limpiarse el lodo. Solo se dio cuenta de que no era una farsa cuando, 10 minutos después, un vecino aporreó la puerta para decirle que doña Isabel se había desmayado y tenía la boca torcida, un ictus leve. Esa noche, en el pasillo de la tercera planta de un hospital público, abarrotado y ruidoso, Javier estaba sentado, pensativo. No tenía dinero para pagar los medicamentos que no cubría la seguridad social. Estaba solo. No estaba Elisa para hacerle compañía. No estaba Elena para encargarse de los trámites. No tenía el montero para dormir. Tuvo que dormir en el suelo del hospital sobre un cartón, arrullado por los quejidos de otros pacientes. Al cerrar los ojos, la imagen de su antigua habitación, la cama cómoda, el aire acondicionado, las sábanas perfumadas, lo atormentaba. Recordó cómo solía regañar a Elena porque las sábanas no olían lo suficiente a suavizante. Ahora daría cualquier cosa por dormir en la alfombra del salón de Elena. El arrepentimiento lo golpeó como una ola gigante, hundiéndolo en un océano de ¿y si hubiera sido agradecido? ¿Y si no hubiera sido tan codicioso? ¿Y si hubiera valorado a su esposa? Pero los ¿y si? No pagan las deudas de juego ni curan un ictus. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el sol de la mañana iluminaba el jardín trasero de la casa de Elena. El ambiente de la casa había cambiado por completo. Las paredes del salón, antes de un aburrido color crema elegido por Javier, ahora lucían un fresco verde salvia. El hortera sofá de cuero negro donde Javier solía poner los pies había sido reemplazado por un sofá de lino gris claro, mucho más elegante. Ya no había rastro de esa aura de masculinidad tóxica. La casa ahora respiraba. Elena estaba en la cocina, su territorio, ahora convertido en el centro de su negocio. Ya no era la cocina donde era una esclava preparando cafés, sino una cocina profesional donde dirigía a su equipo. «Elena, el pedido de catering para el seminario en el centro de convenciones ya está listo para empaquetar», le informó Santi, uno de sus nuevos ayudantes. «Genial, Santi. Revisa bien la presentación, por favor. Asegúrate de que el pollo relleno no se tuerza», respondió Elena con una sonrisa, mientras probaba una salsa de champiñones. Tras la marcha de Javier, Elena decidió no esconder más su talento. Abrió un negocio de catering de lujo llamado La Cocina de Elena. Con el capital que tenía y la red de contactos de su difunto padre, su negocio despegó rápidamente. Su comida era deliciosa, su presentación impecable y, lo más importante, estaba hecha con un corazón feliz. Esa tarde, el señor Mateo fue a visitarla. Traía el certificado de divorcio oficial. «Enhorabuena, Elena. Oficialmente eres una mujer soltera y libre», dijo Mateo, entregándole la carpeta verde. «El juez ha aceptado todas nuestras peticiones. Tu estado de divorciada vale ahora mucho más que tu antiguo estado de casada». Elena cogió la carpeta, acariciando la tapa. «Gracias, Mateo. Siento un alivio inmenso, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 3 años y por fin pudiera volver a respirar. Ah, por cierto, tengo noticias de ellos», dijo Mateo con cautela, temiendo arruinar el buen humor de Elena. «¿Qué pasa? ¿Han vuelto a molestar?», preguntó Elena, alerta. «No, no se atreverán. Un informante me ha dicho que Javier está haciendo trabajillos en negro como aparcacoches en el mercado central. Su madre sufrió un ictus leve y ahora apenas puede moverse de la cama en esa habitación que alquilan. Los vecinos los oyen discutir todas las noches, echándose la culpa el uno al otro». Elena se quedó en silencio un momento. Sintió una punzada de lástima, como ser humano, pero la apartó de inmediato. Era la consecuencia de sus decisiones. No les deseaba ningún mal, pero tampoco tenía la obligación de ayudar a quienes habían intentado destruirla. «Espero que les sirva de lección, Mateo, para que aprendan que por encima de cualquier persona siempre hay alguien más, y que las plegarias de una esposa maltratada pueden atravesar el cielo», dijo Elena con calma. Así es. Esa tarde, Elena estaba sentada en el porche, disfrutando de una taza de manzanilla y un croissant caliente. Miró su Mitsubishi Montero blanco, recién lavado. Brillaba bajo el sol. Recordó el momento en que Javier y sus cómplices se reían planeando su venta. «La convertiremos en la asistenta», habían dicho. Ahora, era Javier quien servía a su propio y nefasto destino. Bebió un sorbo de su infusión. Su móvil sonó.
Un mensaje de su grupo de amigas a las que Javier le había prohibido ver. Dina. Elena. Este finde nos vamos a la casa rural, ¿no? A celebrar tu libertad. Sara. Claro que sí. Yo reservo la casa. Tú solo tienes que venir. Elena tecleó una respuesta con una amplia sonrisa. Elena. Lista. Y os llevo la comida más deliciosa del mundo. Vamos. La brisa de la tarde le acarició el rostro. Cerró los ojos un instante, saboreando la inmensa gratitud que sentía. Ya no había miedo, ni gritos, ni traiciones. Era el amanecer de su nueva vida. El sol acababa de salir, y su luz era maravillosa.